¿Y si hoy fuera el día en que el cielo decide cambiar tu historia? Quizás no lo imaginas, pero mientras ves este mensaje, algo está comenzando a moverse en lo invisible. Hay ángeles ejecutando órdenes, puertas que estaban cerradas comenzando a ceder, y una palabra divina descendiendo con tu nombre escrito en ella. No estás aquí por casualidad. Este no es un video más. Es una cita divina con el propósito de Dios para tu vida financiera. Durante demasiado tiempo has sentido que nada cambia. Has trabajado, has orado, has esperado, y aún así las cuentas siguen pesando, las oportunidades parecen alejarse, y la fe, a veces, se siente como un hilo que apenas sostiene tu esperanza. Pero escucha esto: cuando todo parece estancado, es cuando el cielo está más activo a tu favor, porque el silencio de Dios no significa abandono, significa estrategia, significa que Él está preparando algo que te sorprenderá por completo. Este mensaje llega justo en el punto donde muchos se rinden, donde los pensamientos de duda comienzan a decirte que ya es tarde, que no hay salida, que el milagro no era para ti. Pero hoy el Espíritu Santo te interrumpe para decirte: no es el final, es el principio de algo que romperá las leyes del tiempo. Dios te bendice hoy, no mañana, no algún día, hoy. Y cuando Dios bendice, no lo hace en silencio, lo hace de una forma que nadie puede ignorar, porque el propósito de su favor no es que te escondas, sino que seas evidencia viva de su poder. Esa es la razón por la que Él permitió que llegaras al límite, para que todos vean que lo imposible solo es el punto de partida de su gloria. Lo que estás a punto de vivir no tiene lógica humana. En 24 horas, algo que parecía muerto comenzará a respirar. Algo que te rechazó volverá a buscarte. Algo que perdiste será devuelto multiplicado. No será una coincidencia. Será el resultado de una palabra que Dios ya había decretado desde antes de que tú la pidieras. Porque antes de que tú clamaras, Él ya había diseñado tu liberación. Tal vez ahora mismo te preguntas: ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora? Porque Dios actúa cuando la fe ha sido probada. Cuando ya no tienes fuerza para fingir control y decides rendirte completamente a su voluntad. Es en ese instante cuando Él transforma tu desesperación en testimonio. Hoy, el cielo ha marcado tu nombre. Hoy, la historia cambia. Y aunque el enemigo haya intentado cerrarte caminos, Dios no necesita puertas abiertas para hacerte pasar. Él crea caminos donde nunca los hubo. Así lo hizo con Israel frente al Mar Rojo, y así lo hará contigo frente a lo imposible. Cuando el agua se levante y el miedo te susurre que no hay salida, recordarás estas palabras: Dios no llega tarde, llega exacto. Prepárate, porque lo que nadie creyó posible, Dios lo hará visible. Las próximas 24 horas no serán normales. Habrá señales, habrá movimiento, habrá confirmaciones que solo un corazón atento podrá reconocer. No busques entenderlo todo, solo mantén tu fe encendida. Porque cuando la fe se alinea con la palabra profética, el tiempo se somete a la voluntad divina. Dios te bendice hoy, y no hay fuerza humana ni espiritual que pueda detener lo que Él ya decidió liberar. Este mensaje es tu aviso celestial. La espera terminó. El silencio de Dios y el propósito de la espera. Hay momentos en los que el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra, no porque Él no te escuche, sino porque está construyendo en lo invisible lo que tú aún no estás listo para ver. ¿Te has preguntado tantas veces por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesito? ¿Por qué no responde cuando mi corazón clama por ayuda? Y esa ausencia aparente comienza a transformarse en duda, en cansancio, en la idea peligrosa de que quizá Dios se olvidó de ti. Pero escúchame bien,
Dios nunca olvida una oración nacida desde el quebranto. Cuando parece que el cielo calla, en realidad está hablando de una forma que tus emociones aún no comprenden. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice que la visión se cumplirá, aunque tarde, porque llegará en el momento señalado. Eso significa que hay oraciones que no se pierden, sino que maduran en el tiempo. Dios no trabaja con tu calendario, trabaja con tu propósito. Y el propósito no se acelera por ansiedad, se perfecciona en el silencio. Cada silencio de Dios es una invitación a confiar más allá de la lógica. Él te enseña a creer sin evidencia, a mantener la fe cuando no hay señales, a seguir adorando cuando todo parece oscuro. Porque la fe no crece en los días fáciles, crece cuando no tienes respuestas y aún así decides no soltar su mano. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia, es la pausa divina donde Él cambia tu entorno sin que tú lo notes, preparando conexiones, moviendo corazones, ordenando escenarios que te sostendrán cuando el milagro llegue. A veces, Dios calla para que aprendas a reconocer su voz en lo pequeño, en el consejo que no esperabas, en la oportunidad que parecía mínima, en la paz que inexplicablemente se instala cuando todo debería ser caos. Porque Él no siempre habla con truenos ni con fuego, sino con susurros, y esos susurros solo se oyen cuando el ruido de la ansiedad se apaga. David lo entendió en el Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esa espera no es pasividad, es una fe que descansa en la certeza de que Dios trabaja incluso cuando tú duermes. El silencio de Dios también es una prueba de madurez espiritual. Es la forma en que Él mide si tu amor depende de sus respuestas o de su presencia. Muchos buscan a Dios para obtener algo, pocos lo buscan para conocerlo. Y es en la espera donde esa diferencia se revela, porque quien lo ama de verdad no lo abandona en el silencio. Permanece, confía y al final comprende que lo que parecía demora era preparación. Mira atrás y notarás que hubo momentos donde pensaste que Dios no estaba, pero si Él no hubiera estado, no estarías aquí. Su silencio te protegió de decisiones impulsivas, te apartó de caminos que te habrían destruido y te obligó a escuchar lo que realmente importaba. Hay silencios que no son castigos, son salvaciones disfrazadas. Por eso hoy puedes mirar al cielo con paz y decir, no entiendo, pero confío. Porque mientras tú te preguntas, ¿dónde está Dios? Él susurra, estoy aquí, pero aún no es el momento. El retraso no es negación, es calibración. Dios no te niega la bendición, te prepara para sostenerla. Si te la diera antes de tiempo, la perderías. Por eso su silencio no mata promesas, las protege. Llega un punto en que lo que parece quietud celestial es en realidad el preludio de una explosión de favor. Como una semilla bajo tierra, el milagro se está gestando fuera de tu vista. Nada parece moverse arriba, pero todo está cambiando abajo. Y cuando el cielo rompe su silencio, lo hace de forma que todo lo que esperaste empieza a alinearse con una precisión imposible de explicar. Así trabaja Dios, sin avisar, sin ruido, sin explicaciones. Pero cuando decide hablar, su palabra sacude montañas, abre caminos y cumple lo que prometió. Por eso, si estás en medio del silencio, no te desesperes. Estás en el taller de Dios. Estás siendo formado para manejar la abundancia sin perder la fe. Estás aprendiendo a ver más allá del dinero, más allá del tiempo, más allá del miedo, porque solo quien resiste el silencio entiende el valor de la voz que viene después. Prepárate, porque el silencio de hoy es la señal de que algo está madurando en los cielos. Y cuando esa puerta se abra, no habrá duda de que fue Dios. Él no necesita explicarse, solo necesita que confíes. El cielo no ha dicho su última palabra.
Y cuando la diga, cambiará todo lo que creías perdido. Cuando el cielo decide moverse, el momento del milagro. Hay un instante en la historia de cada creyente donde el cielo deja de observar y comienza a actuar. Ese momento no puede forzarse, ni comprarse, ni calcularse. Llega cuando la obediencia se alinea con la fe. Es como si toda la creación esperara una señal desde lo alto para ponerse en movimiento a tu favor. Y cuando esa señal llega, nada ni nadie puede detener lo que Dios decretó en el secreto. El cielo no se mueve por ansiedad, se mueve por fe. Dios no responde al ruido del miedo, sino al sonido de la confianza. Lo que a veces parece demora es simplemente la sincronización perfecta entre el tiempo humano y el reloj eterno. Daniel lo vivió. En el capítulo 10 del libro de Daniel, versículo 12, un ángel le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras». Eso significa que tu oración fue escuchada desde el inicio, pero el cumplimiento llega cuando el cielo determina que la escena está lista. Y cuando Dios se levanta, todo cambia de posición. Lo que parecía cerrado se abre, lo que estaba muerto resucita, lo que no existía aparece. Así sucedió en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14, cuando Moisés se enfrentó al mar. El pueblo temblaba de miedo, pero Dios le dijo: «No temas, quédate quieto y verás la salvación que el Señor obrará hoy». Esa palabra «hoy» es profética. Significa que el tiempo de esperar se terminó. Significa que lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Hay un instante en el que el Espíritu Santo desciende y activa la promesa dormida. No lo anuncian las circunstancias, no lo predice la lógica, pero el alma lo percibe. Es ese fuego interno que te dice: algo está por pasar. Y cuando esa convicción toma forma, el cielo se abre. Porque la fe no solo espera, provoca. La fe abre dimensiones que la razón no puede alcanzar. Quizás hoy sientas que tu situación económica es un desierto interminable. Pero ¿sabes qué ocurre justo antes de que caiga la lluvia? Un silencio profundo. El mismo silencio que antecede a la tormenta de bendición. En 24 horas, Dios puede cambiar el diagnóstico, revertir la pérdida, multiplicar lo que parecía insuficiente. No porque lo merezcas, sino porque su gracia supera toda lógica humana. Cuando el cielo se mueve, no lo hace en partes, lo hace en totalidad. No abre una puerta, abre un camino. No cambia una cifra, cambia la atmósfera completa. Lo invisible comienza a organizarse, los nombres correctos aparecen, las oportunidades se alinean, las respuestas fluyen. Y tú, que esperaste tanto, comienzas a comprender que cada día de espera tenía propósito. Dios no desperdició ni una lágrima, ni una oración, ni una madrugada. Cada detalle fue parte del proceso que preparó este momento. A veces el milagro no llega porque aún no entendemos que la fe no consiste en hacer fuerza, sino en rendirse. Cuando renuncias al control, Dios actúa. Cuando dejas de intentar entenderlo todo, Él empieza a revelarlo todo. Por eso, cuando el cielo decide moverse, suele hacerlo en el momento en que te rindes completamente. Porque el milagro no se produce desde el esfuerzo, sino desde la entrega. Hay una frase que el Espíritu pone en mi corazón: no fue demora, fue alineación. Todo lo que parecía trabado, en realidad estaba siendo reposicionado. Las piezas del tablero divino se estaban moviendo para colocarte exactamente donde debías estar cuando llegara tu bendición. Dios no improvisa. Él diseña con precisión celestial. Lo que hoy te parece un caos, mañana lo agradecerás como un orden disfrazado. Recuerda esto: el cielo no se mueve porque el tiempo avance, se mueve porque tu fe madura.
Hay una diferencia entre esperar pasivamente y creer activamente. Quien espera con fe no se queja, se prepara, no se desespera, se posiciona. Y es esa actitud la que abre las compuertas de lo sobrenatural. Cuando el cielo decide moverse, el cambio es irreversible. Nadie puede cerrar lo que Dios abre, ni frenar lo que Él acelera. Lo que tardaría años sucede en horas, porque en su presencia no existe el tiempo, solo el propósito. El mismo Dios que levantó a José de la prisión al palacio en un día es el que hoy puede levantar tu economía, tu proyecto, tu casa y tu corazón. Por eso, no temas si no entiendes cómo, solo cree, porque cuando el cielo decide actuar, las leyes humanas se doblan ante la voluntad divina. Tu fe es la llave, tu obediencia es la puerta. Y detrás de esa puerta te espera lo que ni siquiera te atreviste a pedir. El cielo ya ha dado la orden, el movimiento ha comenzado, y lo que parecía estancado pronto se convertirá en testimonio. Prepárate, porque el mismo Dios que te vio esperar, te verá celebrar. La prueba del corazón, el secreto de los mayordomos de fe. Dios no entrega grandes bendiciones a corazones inmaduros. Antes de abrir los cielos, Él examina la tierra del alma, y esa tierra es tu corazón. Muchos oran por prosperidad, pero pocos están dispuestos a ser moldeados por el proceso que la sostiene. Porque la verdadera bendición no es tener más, es ser digno de administrar lo que ya tienes con propósito y fidelidad. Jesús lo dijo con claridad en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. En otras palabras, si no manejas con integridad lo que tienes ahora, ¿cómo confiarte lo que estás pidiendo? Dios no prueba para humillar, prueba para preparar. No evalúa tu bolsillo, evalúa tu carácter, porque el dinero es un espejo, refleja el estado real del corazón. Hay quienes quieren recibir abundancia para huir de la dependencia de Dios, y por eso la bendición no llega. Pero cuando la motivación cambia, cuando deseas prosperar no para exhibirte, sino para servir, algo se activa en lo espiritual. Dios no financia el orgullo, financia la misión. No multiplica el ego, multiplica el propósito. El corazón es probado en la escasez, no en la abundancia. En la falta se revelan las intenciones. Cuando nadie te aplaude, cuando las puertas no se abren, cuando parece que tus esfuerzos no producen frutos, ahí es donde Dios observa si tu fe sigue firme o si solo creías por conveniencia. Porque la fe verdadera no depende de resultados, depende de relación. Cada vez que el cielo guarda algo, no es por rechazo, es por protección. Dios te está entrenando para que la bendición no se convierta en tu ruina, porque lo que llega sin fundamento se cae con el viento. Pero lo que es probado por el fuego permanece. El oro no brilla sin calor, y el corazón no madura sin prueba. Muchos oran por milagros financieros, pero no permiten que Dios sane la raíz de su mentalidad. La pobreza no comienza en la cuenta bancaria, comienza en la mente. Y Dios, antes de darte abundancia externa, quiere darte libertad interna. Quiere romper el miedo, la codicia, el pensamiento limitado que dice, no puedo, no merezco, nunca tendré. Porque si el corazón no cambia, la bendición se desperdicia. A veces, la prueba del corazón llega disfrazada de pérdida. No para castigarte, sino para revelarte lo que realmente valoras. Dios te quita lo que te domina, para devolvértelo en el momento en que ya no te controle. Él no quiere ser parte de tu economía, quiere ser el centro de ella. Por eso, cada vez que parece que algo se escapa de tus manos, recuerda, no se trata de lo que pierdes, sino de lo que Dios está purificando. El secreto de los mayordomos de fe no está en cuánto tienen, sino en cómo obedecen.
Son aquellos que hacen lo correcto incluso cuando nadie los ve, que dan cuando no sobra, que siguen confiando cuando el resultado aún no aparece. La fidelidad no es una emoción, es una decisión diaria, y esa decisión abre puertas que el talento jamás podría abrir. La prueba del corazón también revela para quién quieres ser bendecido. Si tu motivación es demostrar algo al mundo, tu propósito se agota cuando el mundo deja de mirar. Pero si tu deseo es glorificar a Dios con tus recursos, tu propósito se multiplica con cada paso. Porque todo lo que se hace con intención eterna genera frutos que trascienden el tiempo. Piensa en Abraham. Dios le pidió lo más valioso, su hijo Isaac. No porque quisiera arrebatárselo, sino para probar si el corazón de Abraham estaba más unido a la promesa que al prometedor. Cuando Dios vio su obediencia, no solo le devolvió al hijo, sino que lo convirtió en padre de naciones. Así es como Dios actúa. Primero prueba, luego multiplica. Primero mide tu entrega, después desata su abundancia. El verdadero mayordomo de fe entiende que nada le pertenece. Todo es un préstamo divino con propósito eterno. Por eso no teme soltar, porque sabe que lo que entrega por obediencia vuelve multiplicado por gracia. Y esa es la diferencia entre quien administra con sabiduría y quien persigue con ansiedad. Hoy Dios te pregunta, ¿puedo confiarte con lo que estás pidiendo? No se trata solo de recibir, sino de representar, porque quien recibe una bendición de Dios se convierte en su embajador en la tierra. Y su embajador no negocia principios por ganancias. Si estás siendo probado, no te lamentes, estás siendo preparado para el siguiente nivel. Cada renuncia, cada espera, cada sacrificio está formando en ti la capacidad de manejar lo que viene sin perder tu identidad. Cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios, la prosperidad deja de ser un riesgo y se convierte en una herramienta de propósito. El milagro no llega cuando oras más, sino cuando tu corazón y tu fe hablan el mismo idioma. La palabra profética en 24 horas. Hay palabras que no vienen de la emoción, sino del cielo. No se pronuncian por inspiración humana, sino por mandato divino. Y cuando una palabra profética sale de la boca de Dios, la creación entera se alinea para cumplirla. Hoy esa palabra es clara y poderosa. En 24 horas algo cambiará radicalmente en tu vida. No se trata de magia ni de suerte, es el cumplimiento de un principio espiritual. Cuando la fe encuentra una palabra, el milagro se activa. En 2 de Reyes capítulo 7, versículo 1, el profeta Eliseo declaró, «Así dice el Señor, mañana a esta hora habrá abundancia». Y mientras todos dudaban, el cielo ya estaba ejecutando la orden. La palabra fue liberada y la atmósfera comenzó a transformarse. Así obra Dios. No te avisa cuándo, solo te pide que creas. Quizás hoy estés rodeado de incredulidad. Tal vez la gente a tu alrededor no cree en lo que Dios puede hacer contigo. Pero eso no importa. Las promesas de Dios no dependen de la aprobación de los hombres. Él no necesita testigos para actuar. Él solo necesita tu fe. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo espere, Dios ya ha determinado que en las próximas 24 horas algo va a suceder que cambiará el rumbo de tu historia. Esta palabra no es simbólica, es literal. El mismo Dios que en un día abrió el mar, que en un día resucitó a Lázaro, que en un día hizo llover maná del cielo, puede en un solo día cambiar tu economía, restaurar tu hogar y abrir la puerta que pensabas cerrada para siempre. Porque cuando el cielo da una orden, el tiempo obedece. Dios te dice hoy, no necesito mucho tiempo para demostrarte que sigo siendo Dios. Lo que para ti es imposible, para Él es instante. Lo que te tomó años perder, Él puede devolverlo en un día. Lo que te dijeron que era irreversible, Él lo puede revertir en segundos.
Así es su poder, no limitado por las circunstancias, no condicionado por los pronósticos, no influenciado por las estadísticas. Cuando Dios decide actuar, no pide permiso, declara propósito. Y hay algo más profundo en esta palabra. Las 24 horas no representan solo un lapso de tiempo, sino una señal profética. Representan el momento exacto en que la fe sustituye la duda. El punto donde dejas de preguntarte cómo y comienzas a declarar que ya es hecho. En ese instante, lo que estaba detenido se mueve, lo que parecía imposible comienza a manifestarse, porque la fe no espera ver para creer, cree para ver. Puede que ahora mismo no sientas nada diferente, pero recuerda que Eliseo también habló en medio de la escasez. No había señales de abundancia, no había esperanza visible, solo una palabra. Y esa palabra fue suficiente para provocar un cambio irreversible. La palabra profética no necesita condiciones, solo fe que la sostenga. Dios no te está diciendo algún día, te está diciendo hoy empiezo, porque la manifestación puede tardar unas horas, pero el decreto ya fue firmado. El cielo ya emitió su respuesta. Ahora le toca a tu fe mantenerse en posición. No mires la carencia, mira la promesa. No escuches las voces del miedo, escucha la voz de Dios diciéndote, mañana, a esta hora, todo será diferente. Esta palabra no caduca. Permanece viva en quien la cree. En 24 horas puede llegar el contrato que no esperabas, la llamada que cambiará tu rumbo, el recurso que parecía imposible, la idea que abrirá tu futuro. No te enfoques en el cómo, enfócate en el quién, porque quien lo dijo es fiel para cumplirlo. El Espíritu Santo está marcando tu tiempo. Él dice, tu espera tiene fecha de expiración, y esa fecha está cerca. Dios no olvidó tus oraciones, solo estaba esperando el momento en que tu corazón estuviera listo para recibir sin orgullo, agradecer sin miedo y testificar sin vergüenza. La palabra mañana en la boca de Dios no significa demora, significa precisión. Él nunca llega antes ni después. Llega cuando el milagro puede sostenerte, y ese momento está llegando. Así como el sol no necesita permiso para amanecer, la bendición no pedirá tu opinión para manifestarse. Simplemente aparecerá, y cuando aparezca, sabrás que fue Dios. El cielo te dice hoy, en 24 horas, mi poder se manifestará. Puede ser una respuesta, una idea, una confirmación, una oportunidad, pero lo sabrás, porque lo que viene tendrá una paz que no podrás explicar, y esa paz será la señal de que la palabra se cumplió. No te acostumbres al desierto cuando el cielo ya decretó abundancia. No temas al futuro cuando Dios ya lo preparó. No dudes del milagro cuando la palabra ya fue hablada. Dios te bendice hoy, y en 24 horas verás con tus propios ojos lo que muchos creyeron imposible. El cambio invisible, la fe como puente entre lo que falta y lo que viene. El cambio más poderoso no se ve, se siente, no comienza afuera, sino dentro. Antes de que Dios mueva lo visible, transforma lo invisible. Antes de abrir una puerta, cambia el corazón que va a cruzarla. Y ese proceso ocurre en el silencio, donde nadie lo nota, pero el cielo trabaja sin descanso. Muchos esperan señales físicas para creer que algo está ocurriendo, pero la fe no se alimenta de evidencias. La fe es el puente entre lo que aún no existe y lo que Dios ya decretó. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo dice con precisión. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Dos palabras que sostienen el alma cuando el cuerpo está cansado, cuando la razón ya no encuentra explicación. Cuando Dios decide bendecirte, lo primero que cambia no es tu entorno, sino tu percepción. Te enseña a ver lo que aún no se manifiesta como si ya fuera real.
porque lo invisible no es menos verdadero, solo está esperando su momento para revelarse. Romanos capítulo 4, versículo 17, dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y cuando tú hablas igual que Él, el milagro se acerca. El problema es que la mayoría quiere ver para creer, pero los hijos del reino creen para ver. La fe no espera a que el mar se abra para dar el paso, lo da, y entonces el mar se abre. Así trabaja Dios. Te pone frente al imposible para que descubras que el poder no estaba en el camino, sino en tu confianza. El cambio invisible empieza cuando dejas de hablar de lo que te falta y comienzas a declarar lo que viene. Cada palabra que sale de tu boca tiene poder creativo. La escasez se alimenta del miedo, pero la abundancia nace de la fe. Por eso Jesús enseñó que si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle a la montaña, muévete, y se moverá. No dijo que pensaras, sino que dijeras. Porque la fe no se queda en el pensamiento, se manifiesta en la palabra. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con enfoque. Dios no te pide que entiendas el proceso, te pide que mantengas la dirección. Si Él prometió algo, lo cumplirá, aunque los números no cuadren, aunque los plazos se terminen, aunque las puertas sigan cerradas. El cambio invisible ocurre cuando eliges creer, aunque nada cambie. Porque en ese instante, el cielo se mueve. Cada vez que oras, algo sucede. No siempre lo ves, pero nada de lo que declaras con fe se pierde. Tus oraciones son semillas plantadas en una tierra invisible. Algunas germinan rápido, otras tardan, pero todas florecen en su tiempo. No te desesperes si el terreno parece estéril. Lo invisible está germinando. La fe no es negar la realidad, es afirmar una verdad superior. No niegas la escasez, afirmas que Dios es proveedor. No niegas la dificultad, afirmas que Él es tu sustento. No niegas el dolor, afirmas que su gracia es suficiente. Porque la fe no ignora el problema, lo somete. Hay un momento en que lo invisible se vuelve tangible. Lo notas cuando tu espíritu se calma, cuando la ansiedad pierde poder, cuando el miedo deja de dominarte. Esa es la señal de que algo ya cambió. Tal vez el dinero aún no llegó, pero la preocupación ya no tiene el mismo peso. Tal vez la oportunidad no apareció, pero la esperanza volvió. Y esa paz es la evidencia de que el cielo ya empezó a moverse. Lo invisible no significa inactivo. Es la dimensión donde Dios ajusta cada detalle, donde envía respuestas, donde reordena el caos. Tu tarea no es empujar el milagro, es mantener la fe activa mientras Él organiza el cumplimiento. Y esa fe se demuestra con acciones, seguir orando, seguir agradeciendo, seguir sembrando, aunque no veas el resultado todavía. Cada paso de fe que das en la oscuridad enciende una luz en el mundo espiritual. Cada vez que eliges confiar en lugar de quejarte, una nueva posibilidad se abre. Cada vez que crees que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no lo entiendes, estás acercando lo que falta a lo que viene. Dios está actuando ahora. No lo ves, pero pronto lo sabrás. Lo que te pareció demora era trabajo silencioso. Lo que interpretaste como pérdida era reposicionamiento. Lo que pensaste que se acabó, en realidad estaba tomando nueva forma. Porque la fe no solo te conecta con lo que esperas, te transforma para recibirlo. El cambio invisible es el más real de todos. Y cuando se manifieste, recordarás este momento y dirás, ahora entiendo por qué Dios me hizo esperar. Porque mientras tú pedías resultados, Él estaba construyendo raíces. Y ahora que las raíces son profundas, la cosecha no podrá detenerse. Mantente firme, lo invisible no es vacío, es preparación. Y pronto, lo que creías perdido, lo que parecía lejano, lo que muchos dieron por muerto, será visible ante tus ojos. Porque cuando la fe sostiene el puente, el milagro siempre cruza.
Todo milagro tiene una historia oculta detrás. No comienza con gloria, sino con lágrimas. No nace en la abundancia, sino en la escasez. Porque antes de que Dios te exalte, te lleva por el valle donde nadie cree en ti. Es ahí, en el anonimato y la incomprensión, donde Él forma a los verdaderos testimonios de fe. Hay momentos en los que te sientes invisible, hablas de tus sueños y nadie escucha, compartes tu visión y todos dudan. Intentas avanzar, pero te enfrentas a la muralla de la incredulidad ajena. Y en ese punto te preguntas si acaso te equivocaste, si tal vez Dios cambió de opinión o si la promesa que recibiste fue solo una ilusión. Pero la verdad es que la incredulidad de los demás nunca cancela los planes de Dios. José también vivió eso. Soñó con grandeza, pero fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado en una prisión. Nadie creyó en su palabra, pero Dios nunca dejó de trabajar. En Génesis, capítulo 41, versículo 14, dice que el faraón mandó llamarlo y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. En un solo día, José pasó del encierro al trono. Lo que nadie imaginó, Dios lo hizo visible. Así opera el cielo. Mientras el mundo te entierra, Dios te entrena. La fe no te libra de los procesos, te sostiene en medio de ellos. Hay personas que dudaron de ti, que hablaron a tus espaldas, que te señalaron como si tu caída fuera definitiva. Pero Dios no termina lo que no ha empezado, y si aún respiras es porque su propósito sigue en curso. Los que se burlaron de tu espera verán con sus propios ojos lo que Dios hará contigo. El testimonio siempre se cocina a fuego lento. Por eso tarda. Dios no construye promesas instantáneas, construye raíces profundas. Las heridas que hoy duelen serán la evidencia de su fidelidad mañana. Cada traición, cada puerta cerrada, cada noche de llanto se convertirá en prueba de que Él nunca te soltó. No te amargues por lo que perdiste, agradécele por lo que sobreviviste, porque tu historia no es de derrota, es de formación. Hay una razón por la que Dios permitió que nadie creyera en ti. Quería que quedara claro que fue Él quien te levantó. Si todos te hubieran apoyado, la gloria sería compartida. Pero como nadie apostó por ti, la victoria será indiscutiblemente suya. Lo que el hombre despreció, Dios exaltará. Lo que el mundo olvidó, el cielo recordará. Tu testimonio no será privado, será público, porque Dios no te rescata en secreto, te muestra como evidencia. Cuando Él abre las puertas, lo hace de forma que nadie pueda negar su intervención. Prepárate, porque quienes te vieron luchar en silencio, te verán brillar en obediencia. Y cuando eso ocurra, entenderás que no fue castigo, fue estrategia. Hay personas que hoy se burlan de tu fe, pero mañana pedirán tu oración. Aquellos que dudaron de tu palabra buscarán tu consejo. Porque Dios no te da influencia para presumir, sino para inspirar. Lo que estás viviendo no es una pérdida, es el prólogo de tu propósito. Recuerda la viuda de Sarepta en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 16. Ella no tenía nada más que un poco de harina y aceite. Nadie habría apostado por ella. Sin embargo, en medio de la necesidad, creyó en la palabra del profeta, y mientras otros se rendían, su fe la sostuvo. Su escasez se convirtió en provisión sobrenatural. Lo que parecía el final fue el inicio de su milagro. Así es como Dios escribe los testimonios. Empieza con imposibles y termina con asombro. No te sorprendas si nadie te entiende ahora. Los milagros nunca se entienden al principio. Se revelan después, cuando la historia completa se cuenta. Por eso, no te defiendas, no expliques, no intentes convencer a nadie. Solo sigue creyendo. El tiempo será tu mejor argumento. Dios te está usando para demostrar que su poder no necesita escenarios perfectos.
que puede levantar a alguien común y convertirlo en una señal viva de su fidelidad. Lo que hoy parece una historia de lucha, pronto será una historia de gloria. Y cuando llegue ese día, entenderás por qué tu nombre fue mencionado en el cielo mientras la tierra te olvidaba. El Espíritu Santo te dice: no necesito que crean en ti, necesito que creas en mí. Porque el poder no está en tu reputación, está en su promesa. La fe no se trata de convencer al mundo, sino de confiar en Dios, aun cuando el mundo no entiende. Dios hará contigo lo mismo que hizo con José, con Job, con David. Te probará, te pulirá, te levantará, y luego usará tu historia como prueba viviente de que su palabra nunca falla. Lo que hoy parece injusticia, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será plataforma. Lo que hoy te humilla, mañana te coronará. Porque cuando nadie creyó en ti, Dios ya había decidido bendecirte. ¿Cómo posicionarte para el milagro? Hay una diferencia entre desear un milagro y estar preparado para recibirlo. Dios no bendice el desorden ni premia la pasividad. Él honra la fe que actúa, la fe que se mueve, aun cuando el cuerpo tiembla y el panorama no promete nada. Por eso, si quieres ver el cumplimiento de lo que Él ha decretado sobre tu vida, necesitas posicionarte espiritualmente para el milagro. No se trata de hacer más, sino de creer mejor. No se trata de correr, sino de alinearte. El primer paso es orar con propósito. No se ora para convencer a Dios, se ora para escuchar su dirección. La oración no cambia la voluntad de Dios, cambia tu disposición para obedecerla. Jesús oraba no para informar al Padre, sino para mantenerse conectado con Él. Por eso, cuando te arrodillas, no le hables solo de tus necesidades. Pregúntale qué espera de ti en este proceso. La oración con propósito no busca respuestas rápidas, busca claridad divina. El segundo paso es sembrar con fe. Cada semilla que entregas, ya sea tiempo, recursos o servicio, tiene poder profético. No siembras por emoción, siembras por convicción. Santiago capítulo 2, versículo 17, dice que la fe sin obras está muerta. Eso significa que creer no es suficiente si no se refleja en acción. Una fe viva se demuestra con movimiento. Si crees que Dios te va a bendecir, actúa como alguien que ya fue bendecido. Agradece antes de ver, comparte antes de recibir, ayuda antes de tener. El tercer paso es hablar vida sobre tu economía. Tus palabras son decretos que definen tu atmósfera espiritual. Muchos oran por abundancia, pero declaran escasez cada día. Hablan de lo que no tienen, de lo que no pueden, de lo que temen. Sin darse cuenta, construyen muros con su propia boca. Pero el Hijo de Dios aprende a hablar como su Padre. Llama lo que no existe como si ya fuera. No digas, no puedo. Di, Dios abrirá un camino. No digas, todo está perdido. Di, Dios está transformando mi historia. El cuarto paso es actuar conforme a la promesa. La fe no es una emoción, es una decisión sostenida en obediencia. El milagro no ocurre cuando te sientes listo, sino cuando te decides a avanzar, aunque aún no entiendas cómo. Pedro no caminó sobre el agua porque el mar se calmó, caminó porque obedeció la voz que lo llamó. Y tú, si das el paso que Dios te pide, verás cómo lo imposible se convierte en testimonio. Hay quienes oran mucho, pero no se mueven. Otros se mueven mucho, pero no oran. El equilibrio está en hacer ambas cosas, orar para discernir, actuar para obedecer, porque la fe madura no espera pasivamente, coopera con el cielo. Mientras tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. También es importante mantener el corazón limpio. La falta de perdón, la amargura y la comparación bloquean la bendición. El milagro necesita espacio para manifestarse, y un corazón cargado de resentimiento no tiene espacio para la gracia. Perdona no porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas avanzar.
Deja que Dios sea juez y tú sigue caminando. La fe no florece en el terreno del rencor. Aprende a reconocer las señales. Dios no siempre se mueve con estruendo. A veces su respuesta llega disfrazada de oportunidad, de consejo, de cambio inesperado. Mantente sensible a las pequeñas puertas, porque en ellas suele esconderse la gran bendición. Recuerda que lo que comenzó con un pequeño frasco de aceite en manos de una viuda, terminó en una abundancia que pagó todas sus deudas. Otra forma de posicionarte es alinear tu mentalidad. Si piensas como pobre, vivirás limitado incluso en medio de la abundancia. Si piensas como hijo, entenderás que tu padre es dueño de todo. No eres víctima del sistema, eres heredero de un reino. Cambia la forma en que te ves y cambiará la forma en que el cielo te usa. Y finalmente, agradece por adelantado. La gratitud es la llave que abre lo que la queja cierra. Agradece como si ya lo tuvieras. Agradece por la respuesta antes de verla. Agradece incluso por los procesos, porque cada uno te acerca al propósito. La gratitud convierte la espera en adoración y transforma la ansiedad en expectativa. Posicionarte para el milagro no es una fórmula, es una actitud constante de fe, obediencia y confianza. No busques manipular el tiempo, busca habitar en la voluntad de Dios, porque cuando tu corazón, tus palabras y tus acciones se alinean, el cielo no puede resistirse. Hoy el Espíritu Santo te recuerda, no esperes señales para creer, cree para provocar las señales. No pidas menos, confía en más. No camines mirando lo que falta, camina declarando lo que viene. Porque lo que Dios ha preparado para ti no llegará por suerte, llegará por alineación. Y cuando llegue, no será pequeño ni discreto. Será una respuesta tan clara que hasta los que dudaron dirán, fue Dios. Dios te hará visible. Este es el momento que el cielo había señalado. No es una coincidencia que estés aquí, escuchando esta palabra. Has pasado por el silencio, la espera, la prueba y el fuego. Has visto puertas cerrarse, amigos alejarse y oportunidades desvanecerse. Pero todo eso formaba parte de un diseño mayor, el proceso que precede a la visibilidad, porque Dios nunca expone lo que aún no ha madurado. Durante años, el enemigo intentó convencerte de que Dios se había olvidado de ti. Intentó sepultar tu fe bajo deudas, fracasos y desilusiones. Pero no entendió que los hijos de Dios no mueren en el proceso, resucitan en la promesa. Lo que parecía tu final era solo el preludio de un capítulo que Dios escribió con gloria. Hay temporadas donde Dios te esconde, no porque no te ame, sino porque te está fortaleciendo. El anonimato no es rechazo, es entrenamiento. La oscuridad no es castigo, es protección. Dios te mantuvo fuera del escenario para que cuando salieras no fuera por tu fuerza, sino por su favor. Y cuando el cielo decide hacerte visible, nada puede impedirlo. El Espíritu Santo me muestra que viene una temporada de exposición divina, no una exposición para presumir, sino para testificar. Lo que fue privado se volverá público. Las lágrimas que nadie vio se convertirán en el testimonio que todos oirán. Dios te sacará de la sombra del anonimato y te colocará en el lugar de la evidencia. Y cuando eso suceda, no tendrás que explicarte. Tu historia hablará por ti. Así como José fue sacado apresuradamente de la prisión, así Dios te está sacando de la espera. Así como David fue llamado del campo para ser ungido rey, así Dios te está llamando desde el anonimato para posicionarte en lugares de influencia. Así como Esther fue levantada del silencio para cambiar el destino de una nación, así el cielo te está levantando para marcar generaciones. Este es tu momento de visibilidad espiritual. Pero recuerda, Dios no te hará visible para que te vean a ti, sino para que vean a Cristo en ti. La visibilidad sin propósito es vanidad.
pero la visibilidad con propósito es testimonio. Cada persona que te vea prosperar, cada palabra que compartas, cada victoria que experimentes, será una demostración pública de la fidelidad de Dios. En los próximos días, el Espíritu Santo abrirá oportunidades que te sorprenderán. Lugares donde antes no eras invitado se abrirán de manera inesperada. Personas que nunca escucharon tu nombre comenzarán a buscarte. No porque seas el más preparado, sino porque llevas el sello del favor. Dios te hará visible, no por mérito, sino por gracia. Esta palabra no es una promesa lejana, es una activación inmediata. Desde este momento hay algo que se mueve en el mundo espiritual. Los cielos están anunciando tu nombre en conversaciones donde tú no estás presente. Los ángeles están preparando los escenarios que verás muy pronto. Y cuando llegue ese momento, no olvides, fue Dios quien lo hizo. Él dice hoy, te escondí para formarte y ahora te mostraré para glorificarme. Esa es la esencia de esta temporada. La gente verá tus frutos, pero no conocerá tus raíces. Verán tu bendición, pero no imaginarán tus batallas. Y tú sabrás que cada lágrima sembrada en el secreto fue la semilla de tu cosecha pública. Dios te bendice hoy. En 24 horas verás señales. No será casualidad. Será la confirmación de que el cielo te respaldó. Todo lo que estaba detenido comenzará a moverse y todo lo que parecía imposible tomará forma delante de tus ojos. Este no es el final de un video. Es el inicio de una nueva etapa, y cuando veas que las cosas comienzan a cambiar, no lo guardes para ti. Da testimonio, habla de lo que Dios hizo, porque cada testimonio compartido se convierte en un nuevo milagro para otro. Esa es la razón por la que el cielo te escogió, para multiplicar esperanza, para encender fe, para mostrar que Dios sigue cumpliendo promesas. Ahora levanta tu fe, porque el Espíritu Santo te dice, no temas, este es tu tiempo. Lo que estaba oculto saldrá a la luz. Serás cabeza y no cola, serás señal, no sombra, serás respuesta donde antes fuiste pregunta. Lo que viene no se parecerá a lo que perdiste, será mejor, mayor y más rápido de lo que imaginaste. Este es el decreto profético, Dios te hará visible. Y cuando te vean, sabrán que el mismo Dios que estuvo contigo en la prueba es el que ahora te exalta con propósito. No será coincidencia, será cumplimiento. Así que ahora te invito a sellar esta palabra con fe. Escribe en los comentarios, yo creo y recibo mi milagro financiero. Decláralo como un acto profético. No es solo una frase, es una siembra espiritual que abre los cielos sobre tu vida. Comparte este mensaje con alguien que esté esperando una señal, porque lo que Dios está haciendo contigo será la evidencia de que los milagros aún existen. Y mientras otros buscan suerte, tú tendrás propósito, porque cuando Dios te bendice, el mundo entero lo nota.